Tenemos videos de nuestro Jikook camino al programa de Jimmy Fallon. En las imágenes se puede ver claramente cómo Jimin se tapa el rostro con la mano por la cantidad de cámaras y la tensión que hay alrededor, mientras Jungkook camina a su lado muy pendiente de él. Incluso se nota cómo deja que Jimin entre primero al lugar para luego seguirlo, como siempre, atento a cada detalle. La verdad es que son momentos pequeños pero muy significativos. Y nos dejan con aún más emoción. Ahora solo queda esperar con ansias el estreno del programa. Podemos ver la diferencia en cómo los demás miembros ingresan uno por uno y solo ellos marcan la diferencia. Nos mostraron también un video del detrás de cámaras de la grabación de Swim, y, aunque solo en pequeños momentos, claramente siempre dejan en claro que sus ojos están puestos el uno en el otro. Actualización de Netflix sobre BTS. Algunas nuevas tarjetas fotográficas digitales de la banda que trabajó tan duro para traer al mundo el mejor regreso posible. Jin, V, R. Hope cenando después del concierto en Okdong-sik, un restaurante especializado en cerdo en Koreatown, Nueva York. ¿Dónde está Jimin y Jungkook? ¿Por qué no fueron con ellos? Claramente Yoongi también falta, pero en la cena anterior él tampoco estuvo, por lo cual no es una sorpresa que en esta faltara. Ahora, recuerdan la foto Taekook. Vemos a Jungkook y a Jimin con la misma casaca, y los Taekookers dijeron que era ropa de pareja y que Hobi apoyaba su relación. Por eso subió la foto, porque él quiere que sean libres, claro. Pero luego descubrieron que no era ropa de pareja, sino casacas de la colección de J-Hope, y que la razón por la que Hobi las subió es porque estaba promocionándolas. Entonces, después dijeron que Hobi tuvo que acompañarlos a su cita para que la empresa no sospechara, porque no los dejaba salir solos. Bueno, ahora Netflix publicó una foto del ensayo de BTS y vemos que Jungkook y Taehyung están con las casacas de la foto. Entonces, Tae y Jungkook estaban en la compañía cuando J-Hope publicó su foto juntos, pero los fans de Taekook dijeron que era una cita privada con J-Hope. Cada vez que los fans de Taekook mienten, inventan teorías y sacan de contexto cada interacción, la realidad les da una bofetada a todos. Jungkook subió un video de él con Taehyung en uniforme militar a su Instagram, y este video es algo que ya esperábamos, ya que en una entrevista se dijo que se haría. En el video de CQ, respondiendo preguntas de fans, Jimin leyó un comentario donde le decían a Jungkook y Taehyung que tenían que hacer un dance challenge. Durante la entrevista, Namjoon dijo que lo hicieran con el concepto de militares, a lo que en su momento todos reaccionaron como inconformes, pero entre risas. Al final, vemos cómo terminaron aceptando la idea de Namjoon. O sea, este trend literalmente es algo que los fans le pidieron a Jungkook y Taehyung que hicieran en vivo. No sé por qué creen que estamos sorprendidos o que no lo esperábamos. Siempre que pueda, voy a burlarme de los Taekookers, la verdad. Pero no por molestar gratis, sino porque es increíble la forma en la que manejan todo esto.
O sea, llegan a mi canal con toda la intención de imponer su narrativa y esperando que yo les diga, sí, tienen razón, el Jikook no es real. Y ahí es donde digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta necesidad de validación? De verdad no lo entiendo. Si tú tienes contenido de tu ship, si te gusta, si lo disfrutas, si analizas momentos, teorías, lo que sea, perfecto, hazlo. Nadie te está quitando eso. Pero, ¿por qué esa obsesión con que los demás, especialmente los seguidores del Jikook, dejen de creer en lo suyo? ¿No puedes disfrutar tu propio contenido sin necesitar que otros te den la razón? ¿Tan importante es nuestra opinión como fans del Jikook? Porque parece que sí, y bastante. Y todo este drama empezó otra vez por lo mismo de siempre. Jungkook sube un TikTok con Taehyung. Están con ropa militar, haciendo el trend de Swim, su nueva canción. El video es lindo, sí, es entretenido, tiene edición incluso. Jungkook aparece en cámara con el uniforme, Taehyung está atrás en la cama usando su celular, luego cambian los roles con la edición y así sucesivamente. Un video normal, creativo, nada fuera de lo común. Pero claro, para los Taekookers esto automáticamente se convierte en confirmación de relación. Según ellos, esto prueba todo. Y ahí es donde entra lo absurdo. En su narrativa, cuando Jungkook y Taehyung suben algo juntos, es porque están desafiando a la empresa, porque son libres, porque no les importa nada. Pero cuando Jungkook y Jimin suben algo juntos, entonces no, ahí dicen que lo obligaron, que lo amenazaron, que es marketing. O sea, ¿ves la doble moral? Todo depende de lo que les convenga creer. Y ahora salen con que el hecho de que Jungkook y Taehyung estén en el mismo cuarto es prueba de algo más. ¿Perdón? ¿En serio? Estamos hablando de compañeros, de amigos, de personas que llevan años conviviendo, trabajando juntos, viajando juntos. Compartir un espacio no es ninguna confirmación de relación. Es lo más normal del mundo. Y lo más gracioso es que convenientemente se olvidan de todo lo que ha pasado con Jikook. Porque si vamos a hablar de cercanía, de compartir espacios, Jimin y Jungkook no solo han estado en el mismo cuarto, han estado en la misma cama. Han tenido 1000 interacciones mucho más cercanas y constantes a lo largo del tiempo. Pero eso sí, lo ignoran. Eso no cuenta. Eso lo minimizan. Entonces, al final, no es que estén analizando objetivamente. Es que seleccionan lo que les sirve y descartan lo que no. Y luego vienen a querer convencer a otros, como si todos tuviéramos que ver las cosas exactamente igual que ellos. Así que de verdad, disfruten su ship, analicen su contenido, hagan teorías si quieren, pero dejen de buscar validación en otros fandoms. Porque al final, esa necesidad constante de aprobación, lo único que demuestra es inseguridad en lo que dicen creer. Las canciones de BTS van a estar por todos lados esta semana, porque se convirtieron en la banda sonora oficial del contenido social de la MLB para celebrar el arranque de la nueva temporada. Y la verdad es que la colaboración está pensada para llamar muchísimo la atención tanto de fans del béisbol como del K-pop. Todo esto se anunció con el lanzamiento del primero de 3 videos promocionales que los chicos, también conocidos como Bangtan Boys, prepararon junto a la liga, y que ya empezó a circular en redes sociales generando bastante hype. En ese primer video se puede escuchar Yeah, que es una de las canciones más movidas y potentes del nuevo álbum del grupo, y la acompañan con jugadas espectaculares de figuras súper conocidas del béisbol actual, como Aaron Judge, Shohei Ohtani y Juan Soto. Básicamente es una mezcla de energía musical con momentos intensos del deporte, batazos enormes, carreras decisivas, jugadas defensivas impresionantes. Todo editado al ritmo de la canción, lo que hace que el video se sienta súper dinámico y emocionante, incluso si no eres tan fan del béisbol. La idea detrás de esta colaboración no es solo promocionar la temporada, sino también atraer a una audiencia más joven y global. BTS tiene un alcance gigantesco en todo el mundo. Así que unir su música con imágenes de la MLB es una estrategia bastante inteligente para conectar con gente que tal vez nunca se había interesado mucho por el béisbol.
Y claro, para los fans del grupo, esto también es un regalo, porque pueden ver a sus artistas favoritos formando parte de algo completamente distinto. El segundo video se va a lanzar el miércoles, justo el mismo día en que se juega el primer partido oficial de la temporada 2026. Ese juego será entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco en el Oracle Park en California. Y tiene otro detalle interesante. Será transmitido en vivo por Netflix, lo que muestra cómo las plataformas de streaming también están entrando con fuerza en el mundo del deporte en vivo. Ese día básicamente marca el inicio formal de la temporada, así que todo está perfectamente sincronizado con el lanzamiento del contenido promocional. Luego, el jueves llega el tradicional día inaugural del béisbol, con nada menos que 13 partidos programados, lo que convierte esa jornada en una verdadera fiesta para los fans. Es el momento donde todos los equipos arrancan oficialmente y se empieza a sentir la competencia de verdad. Y mientras todo eso pasa, los videos con música de BTS siguen circulando, reforzando esa vibra de celebración y espectáculo. Por último, habrá un tercer video que se va a publicar la semana siguiente, cerrando esta mini campaña entre BTS y la MLB. Aunque todavía no se han dado muchos detalles sobre ese último clip, lo más probable es que mantenga el mismo estilo. Mucha energía, jugadas impactantes y música potente para seguir enganchando a la audiencia. En resumen, esta colaboración es una mezcla bastante interesante entre deporte y cultura pop. No es algo que se vea todos los días, pero justamente por eso llama tanto la atención. Une dos mundos enormes, el béisbol profesional y el K-pop global, en una estrategia que no solo busca promocionar la temporada, sino también hacer que más gente se interese, se emocione y al final se quede viendo los partidos. Y si ya eres fan de alguno de los dos, pues mejor todavía, porque tienes el combo completo.